replicación y transcripción. Acuérdense del dogma. Voy a enseñar el dogma central para que se lo aprendan. El día se lo pregunté en la nota de perdidos. Ahí está. El dogma central de la genética consta de tres compuestos que marcan un flujo de información. El primer compuesto que inicia el dogma central de la genética es el ADN, porque ahí se encuentra contenido la información hereditaria o genética que va a fluir hacia la formación de ARN para que se pueda expresar el material genético. Entonces va del ADN al segundo componente, que es el ARN, y el ARN va a tener que pasar por otro proceso para llegar hasta proteínas. Entonces, ¿de qué se trata el dogma central de la biología molecular? Del flujo de información genética que permite la expresión de los genes o la expresión del material hereditario. ¿Qué significa la expresión del material hereditario? Que a partir del ADN, que ahí está contenida la información, se forman productos que son ARNs y por último las proteínas. El proceso central de copia del ADN se llama replicación y solo sucede cuando la célula se va a dividir, porque necesita copiar su material genético para que las células hijas resultantes de la división tengan el mismo contenido de material genético. En cambio, la transcripción es el primer proceso que va a apoyar la expresión genética. La transcripción es la copia de una parte del ADN hacia ARN. Y el último proceso, que no entra para el viernes, es la traducción, que donde del ARN se sintetizan proteínas, generando el punto final de la expresión génica, que es la producción de proteínas. Y en algunas especies existe un flujo inverso de ARN hacia ADN, y a eso se le llama transcripción reversa. Y lo hacen algunos virus como el del VIH. Bien, características de la replicación. Primera característica, es un proceso semiconservativo. ¿Por qué se llama semiconservativo? Porque la molécula padre o la molécula original del ADN se separa y cada una de las moléculas originales o moléculas parentales sirve de molde para que se sintetice una hebra totalmente nueva. Entonces, las hebras hijas del ADN van a tener una cadena padre y una cadena nueva, o una cadena parental y una cadena nueva. Entonces, a eso se le llama semiconservativo, porque se conserva parte del ADN original y a ese ADN original se le copia para generar una molécula de ADN nueva. Entonces, las hebras hijas, después de la replicación, tienen la molécula vieja y la molécula nueva. La molécula vieja que se ve como molde y la molécula nueva que se acaba de sintetizar. A eso se le llama síntesis semiconservativa. Bien. Clarísimo esto, que se da en la fase S del ciclo celular. La fase S del ciclo celular, que es esta que ustedes ven acá, es el punto específico donde ocurre la replicación o duplicación del ADN. Entonces, cuando la célula se divide, pasa por la fase S, luego por G2 y luego entra en mitosis para dividir su material genético. Bien, ¿qué características? Creo que se lo bien. Bien, lo voy a leer. Lo leen ustedes. Primero, para que se dé la replicación, existen puntos específicos que se llaman sitios de origen de replicación. Los sitios de origen de replicación son partes del genoma ricos en adeninas y timinas, en secuencia de adeninas y timinas que al tener dos puentes de hidrógeno se separan de forma más fácil, generando una apertura de las dos hebras del ADN. Entonces, la estructura que se forma cuando el ADN se separa en los sitios de origen de replicación se le llama burbuja de replicación. La burbuja de replicación contiene un sitio de partida, que es el centro.
¿sí? A partir del centro de la burbuja se genera una copia bidireccional, que significa que del centro de la burbuja se va a empezar a copiar el ADN tanto a la derecha como a la izquierda, y eso da la segunda de las características de la replicación, que es bidireccional, porque de la burbuja de replicación se va a dar la síntesis del ADN tanto a la derecha como a la izquierda. Por eso se dice que es bidireccional. Otra característica número 3, es asimétrica. ¿Por qué? Porque por la dirección de síntesis, que va de 5' a 3', una cadena se va a sintetizar de forma continua y la otra se va a sintetizar fragmentadamente debido a la dirección de síntesis de 5' a 3'. Entonces es asimétrica porque se va a dar en diferentes condiciones. Una cadena va a estar favorecida y la otra va a tener que sintetizarse por pedacitos. Entonces ahí tenemos esas 3 características básicas: es semiconservativa, es bidireccional y es asimétrica. Bien, ¿qué otra cosa es importante? El proceso. Bien, ¿con quién inicia el proceso? Con un conjunto de proteínas que todavía no las han visto. Se llaman ciclinas. Las ciclinas son proteínas que las van a ver en la próxima clase. Voy a venir a meter para ver qué es el licenciado. Y esas ciclinas regulan el ciclo celular. Cuando las ciclinas dan la orden, se empiezan a fosforilar y a juntar una serie de proteínas llamadas ORC, proteínas de origen de replicación. ¿Y a dónde se colocan? En los sitios de origen de replicación. Entonces ahí empiezan a reclutarse toda la maquinaria que se requiere para copiar el ADN. Entonces las proteínas ORC, a través de cambios como fosforilaciones, llaman a la primera enzima, que se llama ADN helicasa. En eucariotas le ponen las iniciales de MCM. ¿Qué hace la helicasa? La helicasa se coloca en medio de las 2 cadenas de ADN. Y lo que va a hacer ella es que mediante el uso de ATP va a empezar a romper los puentes de hidrógeno que están en medio de las bases hidrogenadas para abrir las cadenas y generar una burbuja de replicación. Entonces la helicasa es la que separa las 2 cadenas, como están viendo aquí, a través de la ruptura de los puentes de hidrógeno, y se va formando la burbuja de replicación. El extremo de la burbuja de replicación, donde está ahí la helicasa, se llama horquilla de replicación. Y la horquilla de replicación tiene la característica de que donde el ADN se va abriendo, se va tensionando y se va enrollando. Entonces una familia de proteínas llamadas topoisomerasas se van a encargar de ir rompiendo de este lado las cadenas de ADN para desenrollarlas y para que no acumulen tensión, porque si no estuviera la topoisomerasa, cuando estas hebras se separan gracias a la helicasa, aquí sería un nudo que puede romper el ADN y eso sería fatal. Entonces la topoisomerasa evita el superenrollamiento y alivia la tensión de torsión que hay en esa región. Bien, entonces la helicasa, ¿todos están claros qué hace? Separa las cadenas de ADN mediante uso de ATP. ¿Qué enlace rompe la helicasa? Los puentes de hidrógeno que están en medio de las cadenas. Cuando ya se formó la burbuja de replicación, vienen unas proteínas que se llaman SSB. Las SSB o proteínas de cadena simple, de unión a cadena simple, que en eucariotas se llaman RTA, van a evitar que la burbuja se colapse, porque como les decía, las bases hidrogenadas se aman y lo que ellas quieren es estar juntas. Entonces, si no hay quien las detenga, ellas se vuelven a juntar. Entonces la SSB permite mantener separadas las hebras de ADN para que no haya unión entre las bases hidrogenadas. Ahora, siguiente paso. Viene una enzima llamada primasa. La primasa se encarga de colocar unos pequeños fragmentos de ARN, que aquí está marcado como de color celeste. Se coloca algo que se llama primer,
o cebador. ¿Quién lo hace? Una proteína o enzima llamada primasa. Coloca el primer. ¿Qué característica tiene el primer? Que es un oligonucleótido. ¿Qué significa oligonucleótido? Un nucleótido corto, o sea, un conjunto de nucleótidos cortos. Un conjunto de nucleótidos de ARN que sirven como base para que la principal enzima, que se llama ADN polimerasa, pueda fabricar la copia de las cadenas de ADN. ¿Cuál es la enzima que se encarga de la copia como tal? La ADN polimerasa. Y es una familia, ya van a ver ustedes que hay la polimerasa alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc. Pero ahorita solo le vamos a llamar ADN polimerasa. Luego cuando lleguen a genética se pelean con los diferentes tipos. La ADN polimerasa se encarga de hacer la copia. Ella va a copiar la cadena, va a hacer un proceso llamado polimerización, pero ella no tiene varita mágica. Ella, si no hay un nucleótido colocado, ella no puede colocar el siguiente. Ella necesita, la polimerasa necesita que haya un extremo 3' o H libre de un nucleótido ya colocado. Entonces, por eso es que se sintetiza primero un primer. La primasa pone un primer de ARN y así la polimerasa tranquilamente llega y empieza la copia en sentido de 5' a 3'. Bien, acá está otra imagen donde se puede ver que hay un cebador de ARN. ¿Quién coloca el cebador? La primasa. ¿Para qué? Para que la polimerasa vaya añadiendo nucleótidos a la cadena, generando una copia. ¿Cuál es el mecanismo que permite la copia? Se le llama complementariedad de bases. Es decir, si la cadena que se está usando como molde, que aquí está marcada en negro, tiene una citosina, viene la ADN polimerasa, dice citosina. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? Guanina, porque es la complementaria. Si hay una timina, ¿qué va a poner adenina. Entonces, siempre la cadena que se forma es complementaria a la cadena molde. ¿Sí? Entonces, la ADN polimerasa se encarga de hacer un proceso de polimerización, que se lo explico aquí en el usuario, donde en sentido de 5' a 3' entra un nucleótido trifosfato, la polimerasa hace el enlace fosfodiéster, que es este que está aquí, para generar un nuevo nucleótido y así la cadena va creciendo. Y para que energéticamente se dé este proceso, se libera un pirofosfato, que son aquellos dos fosfatos del nucleótido. Y una enzima llamada pirofosfatasa corta los dos fosfatos y eso impulsa energéticamente para que se dé esta síntesis y se pueda dar de manera eficiente. Entonces la polimerasa añade nucleótidos trifosfato, pero corta un pirofosfato y solo queda con un solo fosfato para generar el enlace fosfodiéster. ¿Cuál enlace forma la polimerasa? El fosfodiéster, que es el que une la cadena de nucleótidos. Ahora vemos lo que estaba aquí colocado. Por el carácter asimétrico de la replicación, van a haber dos cadenas distintas, como se formó una burbuja. Hay una cadena arriba y una cadena abajo. Ambas, las rojas, son cadenas moldes, ¿sí? Que van a servir para hacer la copia. Esta que está arriba se va a llamar hebra líder o hebra adelantada o hebra continua. Porque ¿en qué sentido ocurre la replicación? Ocurre de 5' a 3'. Entonces, acá está colocándose el extremo 5' y va a correr hacia el extremo 3', así como ven acá, miren. Y ahí va copiando la polimerasa, generando la cadena aquí representada en azul. ¿Y quién va aquí? La helicasa, abriendo esta cadena que está todavía cerrada. Entonces la helicasa va abriendo y la hebra líder o continua sigue la síntesis de 5' a 3' sin ningún problema. Pero la hebra que está abajo, la que se va a sintetizar aquí abajo, se le va a llamar retardada. ¿Por qué? Porque el extremo 5' está del lado donde todavía no está abierta la cadena, está en la horquilla de replicación. Entonces se coloca el primer en la región 5' disponible en este momento, que es esa. Y empieza el primer pedacito a sintetizarse.
Ahora tienen que esperar que este fragmento se siga abriendo para colocar el siguiente primer y sintetizar el nuevo pedacito. Es decir, que por el sentido de síntesis, esta hebra de abajo se va a ir sintetizando de a poquito, ¿sí? Generando, aquí pueden ver ya, miren, se colocó el segundo primer y se fabricó un pedacito más de la cadena. Se colocó otro primer, a medida esto se va liberando, se colocan los primers y se sintetizan los fragmentos. Entonces esa cadena se va a sintetizar por pedacitos. A cada uno de los pedacitos se les llama fragmentos de Okazaki, que es una característica fundamental de la replicación, que la cadena retardada va a sintetizarse discontinuamente mediante fragmentos de Okazaki. ¿Sí? La cadena líder no tiene fragmentos de Okazaki porque su síntesis es continua. La retardada, como se hace por pedazos, se caracteriza por la presencia de fragmentos de Okazaki. Esto que ven aquí es la elongación de la replicación. Aquí pueden verlo de nuevo. ¿Sí? Aquí está la cadena que va a estar sintetizada de continuo. ¿Sí? Miren, aquí se colocó el primer y empieza a sintetizarse de continuo a medida la helicasa va abriendo la hebra. Aquí se colocó el primer primer, no se puede colocar más allá porque está cerrado. Aquí se sintetiza el primer pedazo. Se espera a que se abra más esa horquilla y se coloca el segundo primer y se pone el pedacito y así van a ir formándose los fragmentos de Okazaki. Bien. Al final, cuando ya el proceso termina, han quedado un montón de cebadores o primers ahí en medio del ADN. Entonces, esos primers son de ARN y no pueden quedar ahí. Entonces, hay una enzima llamada N-nucleasalten-1 que va a arrancar o va a quitar esos primers de ARN. Y luego va a llegar la última de las enzimas que actúa, que se llama ligasa, a rellenar esos huecos para que todo quede completamente lineal, sin ningún tipo de fisura. O sea, así se termina el proceso de terminación, con la ligasa que sella los huecos que habían dejado los cebadores. También la polimerasa colabora sellando, y el último pedacito que ya la polimerasa no puede terminar de sellar, pues lo sella la ligasa. Y ahí se quedaron las dos cadenas ya sintetizadas. Les explicaba yo de que cuando se termina el extremo del cromosoma, que se llama, ¿cómo se llama el extremo del cromosoma? El telómero. Hay una pequeña región que no se alcanza a copiar, que va quedando cada vez faltante. Entonces el cuerpo en ciertas células puede hacer este proceso. ¿Cómo es que se pero llama? tiene alguna enzima llamada telomerasa. La telomerasa, cuando está activa, ella, miren, que es amarilla, tiene un molde interno, un molde de ARN. Ella tiene un molde propio que se va poniendo debajo de la región a alargar y a través de su propio molde de ARN va permitiendo la síntesis de una nueva cadena para que el telómero al final se vaya alargando y de esa manera el telómero mantenga su longitud. Pero les decía yo que la telomerasa, lastimosamente, cuando nacemos se apaga, se silencia y ya no se produce. Entonces nuestros cromosomas con cada replicación van a perder un pedacito del telómero y así se va dando el envejecimiento celular. Eso, los radicales libres del oxígeno, que lo van a estudiar después, saben de que el oxígeno forma parte de la respiración celular. Y si no, por ejemplo, enseñan que el oxígeno forma parte de la respiración celular como sustrato, como asesor de los electrones para formar agua. Entonces, ese oxígeno que está ahí tiene comportamientos erráticos adentro de la célula y puede generar radicales libres que se pegan a diferentes elementos celulares. Entonces, el acortamiento del telómero y los radicales libres presentes en la célula, sumados, son las dos teorías que apoyan el envejecimiento celular. Esto es la telomerasa. Nos vamos al segundo proceso. Acuérdense que la
telomerasa, esta es la polimerasa. La polimerasa es la principal enzima de la replicación que copia ADN, sintetizando enlaces de poliéster a nivel de nucleótidos. Si se equivoca, ella está pendiente. Y cuando se equivoca, dice, hey, me equivoqué. Entonces, ¿qué hace? Retrocede, corta el nucleótido equivocado y pone uno nuevo. Y gracias a esa acción que se llama función correctora de prueba, este proceso es muy fiel, casi no tiene errores. Y si hay errores, se pueden activar otros mecanismos de reparación que lo van a ver dentro de 2 siglos. Bien, transcripción, el segundo proceso del dogma central de la genética. ¿Cuál es el producto que se va a obtener? El producto de la transcripción. La transcripción, acuérdese que es el fenómeno a través del cual se copia un fragmento de ADN para convertirse en ARN. Entonces, el producto de la transcripción son diferentes moléculas de ARN que son producidas por ARN polimerasas. Entonces, ¿cuál es la principal enzima de la transcripción? ARN polimerasa. ¿Cómo se llama la de la replicación? ARN polimerasa. ¿Sí? Entonces, el producto de la transcripción van a ser los ARN. ¿Qué tipo de ARN hay? ARN mensajero que tienen codones, ARN de transferencia que tienen al anticodón y transfieren aminoácidos, ARN ribosómicos que forman los ribosomas, pero no son solo esos, sino que también se sintetizan todos esos que ven aquí. SNO significa nucleolar pequeño. ¿Para qué sirve el ARN del nucleolo? Sirve para sintetizar varias subunidades del ribosoma. Entonces, el ARN ribosomal más el ARN pequeño nucleolar contribuyen a la formación del ribosoma. Y luego esto que ustedes ven aquí, el nuclear pequeño, el microARN y el árbol codificante participan en procesos distintos de la expresión de proteínas, es decir, de la producción de proteínas, para que vean que el catálogo de ARN que forma la célula es variado y muy abundante. Aquí no están todos, pero sí están los principales. Aquí está la ARN polimerasa, existen 3 tipos. Una característica de este proceso es que aquí no se requiere primer. La ARN polimerasa tiene otra forma de trabajar, por lo tanto no requiere primer como la ARN polimerasa. ¿Cuál sintetiza el ARN mensajero? La polimerasa 2. Por eso es la más estudiada. ¿Cómo se llama la unidad básica y fundamental de la transcripción? Se llama unidad de transcripción. ¿Cuál era la de la replicación? La burbuja de replicación. Aquí se llama unidad de transcripción y está formada por una secuencia promotora, una secuencia terminadora y la parte codificante, la parte que se va a copiar, la parte del ADN que sí se copia. Entonces vamos a ver, cuando hablamos de transcripción, siempre va a haber un punto dentro de la unidad de transcripción que a ese punto se le llama el nucleótido más 1. ¿Qué significa el nucleótido más 1? El nucleótido más 1 es el punto específico donde inicia la copia del ADN. Entonces, ese nucleótido más 1 se toma como referencia que divide la unidad de transcripción. Aquí lo pueden ver con una flecha, aquí está el nucleótido más 1. Todo lo que está por arriba del nucleótido más 1 se le llama secuencias corriente arriba. Entonces, cuando usted esté leyendo y lea corriente arriba, que lo van a leer en Leninger, y Leninger no les explica con paciencia que es corriente arriba, así que les pido que se acuerden, si no se van a poner a llorar cuando lo leen. A mí me ha pasado, todavía esta altura me van a llorar cuando lo leo. Entonces, están las secuencias corriente arriba son las que están por detrás del nucleótido más 1, es decir, antes de que inicie el sitio de copia. Y corriente abajo son todos los nucleótidos que están
después del nucleótido más 1, que es donde se genera la copia del ADN. Entonces existen secuencias corriente arriba y secuencias corriente abajo. ¿Cuáles secuencias están corriente abajo? Miren ahí la unidad de transcripción. Miren, ¿cuáles son las secuencias que están corriente abajo? El ADN que se copia y la secuencia terminadora. ¿Cuáles están corriente arriba? Las secuencias promotoras. Entonces aquí, ¿qué características tiene la transcripción? Siempre se requiere una secuencia que se llama promotor. La parte más famosa del promotor, que es esto verde, se llama caja TACA. La caja TACA es el sitio específico del promotor donde se une la ARN polimerasa. Entonces, ¿qué características tiene la transcripción? Requiere de un promotor. ¿Cómo se llama la parte más importante del promotor? Caja TACA. ¿Para qué funciona? Para que se coloque ahí la ARN polimerasa. Entonces, ¿qué características tiene este proceso? Se van a separar gracias a que la ARN polimerasa, que es esa que está ahí en celeste, tiene intrínsecamente una función de helicasa. Es decir, que aquí no participa una helicasa como tal, sino que la ARN polimerasa tiene la capacidad de abrir las cadenas de ADN, para que se copie el ADN y se produzca ARN. Entonces siempre se separan las cadenas. Pero a diferencia de la replicación, en la transcripción solo se copia una de las cadenas, porque solo se necesita una copia del ARN para que se produzca. Entonces se copia una sola cadena. ¿Cómo se llama la cadena que se copia? Cadena molde. ¿Sí? ¿Qué otra característica tiene? Aparte de que solo se copia una de las cadenas, otra característica es que requiere de un montón de proteínas específicas llamadas factores de transcripción. Los factores de transcripción son un conjunto de proteínas que hacen interacción con la ARN polimerasa para dirigir el proceso y copiar el segmento o el gen que se necesita copiar. Entonces, ¿quién necesita factores de transcripción? Pues el proceso de transcripción, y se dividen en factores de transcripción generales o basales y específicos. Y cuando se aprendan los nombres, ahí se van a variar. Ahorita no vamos a aprender nuestros nombres. Solo sepan que hay generales y que hay específicos que sirven para organizar el proceso de copia de la ARN polimerasa. Bien. Cuando ya se copió la cadena de ADN que se necesitaba copiar, aparece una secuencia terminadora. Entonces eso da la señal para que la ARN polimerasa se detenga y se suelte el ARN ya formado. Todo eso lo dirigen los factores de transcripción justamente. Bien, acá están las dos cadenas de ADN que forman el gen o la unidad de transcripción. La cadena que se copia como tal se llama cadena molde, y la que no se copia se llama cadena codificadora, y esa se queda por encima del proceso solo siendo testigo, pero ella no tiene nada que ver ahí en el proceso. El proceso de transcripción es distinto en procariotas en relación a eucariotas. ¿Qué características tiene el proceso de transcripción en procariotas? Cuando se produce el ARN, es decir, se copia el pedacito de ADN, ya está listo automáticamente para el siguiente proceso, que es la traducción. En cambio, en eucariotas, al terminar el proceso de transcripción, tiene que sufrir un proceso de procesamiento, es decir, que el ARN que se obtiene en el proceso de transcripción eucariota es inmaduro. Tienen ARNs inmaduros, ARNs transcritos primarios, así se le llaman, transcritos primarios, que van a sufrir una clase de procesamiento que el grupo A ya la recibió, en la clase donde hablamos del procesamiento. El grupo B la recibe mañana. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre procariotas y eucariotas, que la transcripción en eucariotas genera
copias maduras llamadas transcritos primarios de ARN que tienen que procesarse para después participar en la síntesis. Y es lo que están aquí, miren, son los procesamientos que cada uno va a servir o va a sufrir, perdón. El ARN mensajero, miren, te va a tener un casquete, una cola polía y un corte de intrones y un par de exones. ¿Sale eso mañana? No, eso es el siguiente corte. Y este es el procesamiento del ARN ribosomal y este es el procesamiento del ARN de transferencia. Estas últimas tres diapositivas son una introducción para la clase siguiente, así que estas tres pues no las tienen. Se la voy a explicar en la siguiente clase al grupo B. Al grupo A ya se la expliqué, pero les aseguro que ya ni se puede. ¿Alguna pregunta?